¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por la libertad absoluta de tu propia mente? Para algunos, el coste no se mide en dinero, sino en una vida entera de servidumbre, secretos y una lealtad que desafía toda lógica. Bienvenidos al análisis de una de las organizaciones más herméticas, poderosas y controvertidas del siglo XX. Un imperio que no se construyó sobre tierras, sino sobre la arquitectura del pensamiento humano. Todo comenzó no en un templo, sino en las páginas de las revistas de ciencia ficción de los años 40. L. Ron Hubbard, un prolífico y carismático escritor de relatos de aventuras y naves espaciales, hizo una afirmación que cambiaría el destino de miles de personas. La mente humana está plagada de traumas ocultos que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. En 1950, Hubbard publicó un libro titulado Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Lo que empezó como una supuesta técnica de autoayuda pseudocientífica pronto se transformó en algo mucho más ambicioso. La transición de Hubbard de autor de ficción a líder espiritual fue una maniobra calculada. Al darse cuenta de que la comunidad científica no aceptaba sus teorías sin pruebas empíricas, decidió fundar la cienciología en 1954. Al otorgar a sus ideas un estatus de religión, Hubbard no solo buscaba seguidores, sino una protección legal y fiscal sin precedentes que permitiría a su organización crecer sin las restricciones impuestas a las prácticas médicas o psicológicas. La puerta de entrada a este mundo suele ser sutil, casi inofensiva. A menudo comienza con un simple test de personalidad gratuito en una calle concurrida o en un centro comunitario. Pero tras esa fachada de curiosidad psicológica se esconde el proceso de auditación, el motor central de la cienciología. Imaginen una sesión de terapia donde el individuo, llamado el preclaro, se sienta frente a un auditor mientras sostiene dos cilindros metálicos conectados a un dispositivo llamado émetro. La organización sostiene que este aparato puede medir los cambios eléctricos en la piel provocados por pensamientos dolorosos, traumas pasados o incidentes de vidas anteriores, a los que llaman engramas. El objetivo es identificar y borrar estos engramas para alcanzar el estado de clear o limpio. Sin embargo, durante estas sesiones, el miembro debe revelar sus secretos más íntimos, sus miedos más profundos y sus transgresiones personales. Toda esta información queda registrada en archivos exhaustivos. Lo que el miembro ve como una liberación espiritual, la organización lo posee como una herramienta de conocimiento absoluto sobre el individuo. Para clasificar este progreso, Hubbard diseñó la escala tonal, una jerarquía de las emociones humanas que permite a la organización evaluar y manipular el estado de ánimo de sus adeptos. Cuanto más arriba estés en la escala, más cerca estás de la supuesta verdad, pero cada paso hacia arriba tiene un precio fijado en una lista de servicios. El camino hacia la iluminación en la cienciología es, literalmente, un producto comercial. Una vez que el individuo está plenamente integrado y ha invertido sumas considerables, se le presenta la estructura de poder más profunda y oscura. En la cúspide de esta jerarquía se encuentra la Sea Org, u Organización del Mar. Fundada originalmente por Hubbard a bordo de una flota de barcos para escapar del escrutinio gubernamental, esta élite viste uniformes de estilo naval y firma contratos simbólicos de 1.000 millones de años, comprometiendo su alma a la organización vida tras vida. Es un régimen de disciplina militar, donde las jornadas laborales de 20 horas son la norma y la obediencia es el único valor aceptado. Aquí, los miembros viven en una burbuja de aislamiento total del mundo exterior, dedicando cada segundo de su existencia a la expansión de la Iglesia. Es en estos niveles avanzados donde se introducen los conceptos de los detanes operantes o niveles OT. Según las enseñanzas secretas, que solo se revelan tras años de dedicación y miles de dólares en donaciones, el ser humano es en realidad un detán, una entidad espiritual inmortal que ha olvidado su verdadera naturaleza y sus poderes sobrehumanos. En el famoso y polémico nivel OT3, se narra la historia de Senu, un gobernante galáctico que hace 75 millones de años trajo a miles de millones de seres a la Tierra para destruirlos en volcanes, cuyas almas errantes, los detanes del cuerpo, se adhieren ahora a los humanos causando enfermedades y bloqueos mentales. Para el mundo exterior, esto suena a la ciencia ficción que Hubbard solía escribir. Para el cienciólogo devoto, es la clave de la existencia universal que debe ser resuelta mediante más y más auditación. Pero tras la promesa de divinidad y control sobre la materia, la energía, el espacio y el tiempo,
se oculta una realidad de presión psicológica y castigo social. Una de las prácticas más devastadoras y criticadas de la cienciología es la denominada desconexión. Si un miembro decide abandonar la organización, o si un familiar o amigo empieza a cuestionar o criticar las enseñanzas de Hubbard, esa persona es etiquetada como una persona supresiva. En ese momento, la doctrina exige que todos los miembros activos corten cualquier lazo con ella. Padres que no vuelven a hablar con sus hijos, matrimonios que se rompen de la noche a la mañana y amigos que desaparecen para siempre. El aislamiento social se convierte en una jaula invisible. El miedo a perder a los seres queridos es, a menudo, más fuerte que el deseo de libertad personal. A lo largo de las décadas, la cienciología ha mantenido una guerra abierta contra cualquiera que considere una amenaza. La política de juego limpio, instaurada por el propio Hubbard, dictaba que los enemigos podían ser privados de su propiedad, heridos por cualquier medio, engañados o destruidos. Esto ha llevado a la organización a protagonizar algunas de las batallas legales más largas y costosas de la historia, desde la infiltración masiva en agencias gubernamentales estadounidenses en los años 70, conocida como Operación Blancanieves, hasta el acoso sistemático a periodistas y desertores. Utilizan su inmensa riqueza, acumulada a través de las cuotas de sus miembros y de una vasta cartera inmobiliaria global, para contratar a los bufetes de abogados más agresivos del mundo, creando un muro de protección que les ha permitido mantener su estatus de religión exenta de impuestos en muchos países. Hoy en día, la cienciología es una paradoja. Es conocida globalmente por sus rostros más famosos, las estrellas de Hollywood que actúan como sus embajadores más brillantes y que reciben un trato de realeza dentro de la organización. Sin embargo, bajo el mando de David Miscavige, el sucesor de Hubbard, los informes sobre abusos físicos en centros de detención internos conocidos como la Agujero y las denuncias de trabajos forzados han seguido acumulándose. Aunque el número de fieles parece haber disminuido en favor de otras formas de espiritualidad moderna, su poder económico y su influencia en los círculos de poder siguen siendo formidables. La cienciología nos ofrece una lección sobre la vulnerabilidad de la psique humana y cómo el deseo legítimo de superación personal puede ser canalizado hacia un sistema de control totalitario. Es el imperio de la mente, donde los secretos son moneda de cambio y la libertad tiene un precio que muchos terminan de pagar solo cuando ya no les queda nada más que entregar. En nuestro próximo episodio, dejaremos atrás los contratos milenarios y los rascacielos de cristal para adentrarnos en la espesura de la selva de Guyana. Analizaremos cómo el carisma mesiánico de un solo hombre pudo convencer a cientos de personas para construir una utopía socialista que terminaría en una de las mayores tragedias colectivas de la historia moderna. Exploraremos el ascenso y la caída del templo del pueblo en Johnstown.